Hola, en esta oportunidad hablaremos de los sistemas procesales. Explicaremos el sistema procesal dispositivo, el sistema procesal inquisitivo y el sistema procesal mixto. En primer término, tendríamos que acudir a la doctrina clásica para entender el tema de los sistemas procesales. Para el maestro Giuseppe Chiovenda, la importancia de los sistemas procesales radica en definir desde la ley cuál es el tipo de proceso que se quiere. Y esto dependerá del lugar y del contexto histórico o de la realidad que se esté viviendo en ese lugar, es decir, en un lugar y tiempo determinados. Por su parte, el maestro Piero Calamandrei aborda el tema de los sistemas procesales haciendo referencia a ese movimiento, a esa dinámica que se da entre la actividad judicial, la actividad del juez y la actividad que tienen las partes en el proceso, no solamente para el impulso del proceso, sino también para llegar a la terminación de ese proceso. Y entonces el tema de sistemas procesales se ofrece como importante en razón a que nos ayuda a entender cómo se da el inicio del proceso, cómo es el impulso del proceso, qué facultades o qué autorizaciones tienen en el desarrollo del proceso el juez y las partes, cómo debe resolver el juez en la sentencia aplicando la regla de congruencia o no de la sentencia, entre otros aspectos. Entonces, podríamos decir nosotros que en atención a estas consideraciones, los sistemas procesales nos van a servir para entender o asimilar cuál es el ámbito del juez civil en el proceso y cuál será el ámbito de las partes en la actuación o en el proceso civil. Empecemos entonces hablando del primer sistema procesal. Hablemos del sistema procesal dispositivo. Sistema procesal dispositivo. En nuestro ordenamiento jurídico encontramos específicamente en el Código General del Proceso el artículo 8, que digámoslo así, es la primera norma o la primera disposición que empieza haciendo una referencia a cómo se aplicaría esto de los sistemas procesales. Si damos lectura al artículo, vamos a encontrar allí que los procesos civiles se iniciarán por iniciativa de parte y excepcionalmente se podrán adelantar de oficio por el juez. De modo que en esta norma ya empezamos a ver una referencia a estos temas. El sistema procesal dispositivo, podríamos decirlo de entrada, le da el dominio total del proceso a las partes. Son ellas quienes se van a encargar no solamente de iniciar la actuación, generalmente con la presentación de la demanda, sino que van a tener además la carga de demostrar sus enunciados de hecho para la posterior labor de confirmación de esos hechos por parte del juez. Las partes además en aplicación del sistema procesal dispositivo podrán contar con el dominio absoluto sobre la marcha del proceso a tal punto que pueden llegar a determinar voluntariamente la paralización del proceso, pudiendo solicitar al juez la suspensión del proceso, como se permite en el Código General del Proceso. Y en materia probatoria, en el sistema procesal dispositivo, las partes tendrán la carga de probar o demostrar sus enunciados de hecho si es que quieren lograr una sentencia favorable. Y más allá, las partes en el sistema procesal dispositivo podrán disponer del derecho en litigio, podrán inclusive lograr la terminación anormal del proceso, sea por transacción, sea por desistimiento, por conciliación, etc. Es decir, en aplicación del sistema procesal dispositivo no siempre vamos a llegar al agotamiento de todas las fases tradicionales del proceso, porque en cualquier momento podría darse esa terminación anormal. La génesis o el origen del sistema
procesal dispositivo en la doctrina clásica tiene reconocimiento en dos aforismos. El primero de ellos, el de Nemo iudex sine actore, lo que podría traducir no puede existir juicio sin actor, y el de Ne procedat iudex ex officio, lo que podría traducir el juez no puede actuar de oficio o por su propia iniciativa. Estos dos aforismos quizás resumen o recogen de mejor manera lo que acabamos de explicar en cuanto al sistema procesal dispositivo. Ahora bien, en aplicación de este sistema procesal, pues al juez no le interesaría lograr una búsqueda real de verdad. El juez simplemente se conformaría con lo que las partes hayan planteado en el objeto del proceso y hayan logrado demostrar o probar en sus enunciados de hecho. Podríamos resumirlo así, sería el sistema procesal dispositivo. Claro, hay muchísimo más que decir, hay de hecho un antecedente histórico enorme en cada sistema, pero pues por razones de tiempo no vamos a hacer mención a esos antecedentes históricos en su totalidad. El segundo sistema procesal. El segundo sistema procesal que se conoce es el sistema procesal inquisitivo. El sistema procesal inquisitivo, siendo contrario al dispositivo, podríamos entender que en el sistema inquisitivo, corresponde al juez la iniciación del proceso. Correspondería también al juez el impulso del proceso. Y en materia de actuación procesal, el juez podría ir inclusive o tendría inclusive unas facultades valiosísimas, dentro de las cuales destacan que el juez por su propia cuenta o por su propia iniciativa pudiera decretar una medida cautelar, como una inscripción oficiosa de la demanda como la tenemos en el Código General del Proceso. Que el juez pueda ordenar o decretar pruebas diferentes a las que hayan sido solicitadas por las partes, lo cual implica hablar de una facultad de decreto oficioso de pruebas o de iniciativa probatoria para el juez. Que en la práctica de esas pruebas, como por ejemplo en la práctica del interrogatorio al testigo, el juez pueda preguntar, que pueda formular cuestionamientos, que pueda participar activamente en la práctica de la prueba requiriendo al testigo, por ejemplo, para aclarar alguna respuesta ambigua que haya dado el testigo o contradictoria, en fin. Otra manifestación del sistema procesal inquisitivo en la actuación judicial lo tendríamos nosotros con la sentencia, ¿no? Con la regla de la congruencia de la sentencia, lo cual, con la no aplicación de la congruencia en la sentencia que se daría para el caso del sistema dispositivo, sino con la posibilidad de llegar a resolver sin necesidad de aplicar esa regla de congruencia de la sentencia. También en aplicación de la regla inquisitiva o del sistema procesal inquisitivo tendríamos nosotros que en materia de excepciones de mérito al momento de dictar o proferir la sentencia, el juez podría reconocer de oficio o por su propia iniciativa excepciones de mérito que no hayan sido expresamente alegadas por la parte demandada, salvo las que enunciaban en el 278, en el artículo 278 del Código General del Proceso, que son las excepciones de prescripción extintiva, compensación y nulidad relativa, que sí exigen alegación expresa de la parte. Entonces, esa posibilidad que va a tener el juez para que en la sentencia pueda reconocer excepciones de mérito de oficio o por su propia iniciativa y que no hayan sido alegadas por la parte demandada es otra manifestación de este sistema procesal inquisitivo. Pero hay muchísimas otras manifestaciones. Si nosotros revisamos a artículos del Código Civil como el artículo 91, que le permite al juez de oficio realizar o iniciar actuaciones para proteger al no nacido o al que está por nacer, pues vemos una manifestación de sistema inquisitivo.
Si revisamos, por ejemplo, en el Código General del Proceso artículos como el 42 y el 44, especialmente en aquella situación en la cual el juez está dotado de iniciativa probatoria, de poder decretar y practicar pruebas diferentes de las solicitadas por las partes, pues vemos aquí la aplicación de este sistema inquisitivo. Si revisamos el artículo 282 al que hicimos referencia hace un momento con la posibilidad del reconocimiento de excepciones de mérito de manera oficiosa, vemos la aplicación del sistema inquisitivo. Si revisamos, por ejemplo, el artículo 49 del Código General del Proceso en cuanto a la facultad que tiene el juez para remover auxiliares de la justicia cuando así lo considere, pues vemos otra manifestación del sistema inquisitivo. Y podríamos pensar nosotros que el sistema inquisitivo es supremamente invasivo, que el juez tiene un poder absoluto en aplicación de este sistema y demás. No obstante, hay que advertir que hay un antecedente histórico que, podríamos decirlo así, restringe o delimita un poco este sistema inquisitivo, y se da por allá en 1895 con la ordenanza procesal civil austriaca del entonces ministro Franz Klein, que a pesar de haber dotado al juez de la dirección del proceso y del impulso procesal, en todo caso establece figuras importantes como la de la oralidad, la de la inmediación y ese respeto por las garantías constitucionales que tienen las partes en el proceso. De modo que este sistema inquisitivo no es un sistema arbitrario, no es un sistema que violente los derechos de las partes. Visto así, porque históricamente, digámoslo así, tiempo atrás, al antecedente referido hace un momento, pues sí se veían situaciones de ese tipo. Y en el Código General del Proceso, en donde encontramos nosotros la génesis de la aplicación del sistema procesal inquisitivo, pues en el mismo artículo 8º y los artículos que mencionamos hace un rato. El artículo 8º en lo que tiene que ver con la iniciación de los procesos. Allá nos decían que por regla general era petición de parte, pero excepcionalmente se podrían adelantar de oficio. Y ya en los otros artículos, como lo acabamos de explicar, entonces cuando el juez puede de oficio o por su propia iniciativa decretar la medida cautelar, cuando el juez de oficio o por su propia iniciativa puede decretar y practicar una prueba, cuando el juez de oficio o por su propia iniciativa en la sentencia podría reconocer una excepción que, a pesar de no haber sido alegada, está aprobada en el proceso, pues todas esas son manifestaciones del sistema inquisitivo. Y por último, tenemos un sistema procesal que se denomina mixto. Y se denomina mixto precisamente porque tiene elementos del sistema dispositivo y tiene elementos del sistema inquisitivo. Cuando se empieza a hablar en la doctrina moderna y en la jurisprudencia de sistemas procesales mixtos, pues cuando en las legislaciones modernas se acogen modelos de Estado social de derecho, como pasa en Colombia. El que se haya acogido un modelo de Estado social de derecho en un determinado Estado va a implicar que el proceso tenga un carácter dialógico, un carácter dialéctico, en el que hay una dinámica entre los poderes que tiene el juez, para nuestro caso el juez civil, y las garantías constitucionales que tienen las partes, ¿cierto? Quizás lo que más destaca en el sistema procesal mixto es que hay una mutua colaboración entre el juez y las partes. Es que en materia probatoria el juez no puede desplazar o no puede sustituir a las partes en lo que tiene que ver con la delimitación del objeto del proceso. El juez no puede hacerle la tarea a las partes en materia probatoria. Sigue existiendo la regla de carga de la prueba. No obstante, el juez tiene además iniciativa probatoria. Entonces, en algunos casos la ley va a autorizar al juez para que pueda decretar esas pruebas de oficio con unas restricciones. Una quizás de las más conocidas, que si se trata de una prueba testimonial, para que el juez de oficio pueda decretar una prueba testimonial, el mismo código le exige al juez
que la identidad, que el nombre, que la identificación de ese testigo haya sido referido por una de las partes o por otro testigo en la práctica de la prueba. El juez no puede aplicar el conocimiento privado que tenga de los hechos para poder decretar esa prueba. En nuestra jurisprudencia, quizás una de las sentencias que más destaca en lo que tiene que ver con el sistema procesal mixto para el proceso civil colombiano sea la sentencia de la Corte Constitucional C875 del año 2003, en donde la Corte de una manera clara explica qué tiene del sistema dispositivo el proceso civil colombiano y qué tiene del sistema procesal inquisitivo. Y allí retoma lo que aquí mencionamos. Del sistema procesal dispositivo, que por regla general la actuación se inicia a petición de parte, que existe la carga probatoria, que el proceso civil se puede terminar anormalmente por desistimiento, transacción o conciliación. Del sistema inquisitivo, la iniciativa y los poderes que tiene el juez para decretar pruebas, medidas cautelares, para participar activamente en la práctica de las pruebas, para reconocer oficiosamente excepciones de mérito de fondo o perentorias que no hayan sido expresamente alegadas por la parte demandada, pero que se encuentren demostradas en el proceso, en fin. Con estas breves consideraciones, esperamos haber ilustrado en algo el tema de sistemas procesales, dejando al espectador con la inquietud de investigar mucho más acerca de cada uno de esos sistemas procesales. Nos vemos entonces en un próximo video.